4 equipos. Bueno, fue bastante movida la sesión ayer en el Congreso. Estamos hablando de la Cámara de Diputados puntualmente, porque qué cosa, ¿no? Puede parecer bastante loco, pero así es como estamos. Diferencias a la hora de calificar algo si es golpe de Estado o no. Y recordemos que el tema de Bolivia ha dividido las aguas. Sí, las lecturas, en el mundo ha dividido las aguas. Y por supuesto acá también. Finalmente, y con mayoría, digamos, del peronismo, se logró que la Cámara de Diputados y también senadores del Congreso argentino declare que lo que ha ocurrido en Bolivia ha sido un golpe de Estado, ¿no? Y por supuesto esto no estuvo exento de debates y hasta de divisiones en el bloque Cambiemos, porque los radicales, por ejemplo, a viva voz en un momento decían sí, esto ha sido un golpe de Estado, así que descolocando a sus propios socios dentro de lo que es la alianza Cambiemos. Diputado Jorge Franco, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Gustavo, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo anda? Bien, gracias. Una de sus últimas sesiones como diputado nacional, claro. Pero con un tema tremendamente delicado, ¿no? Sí, así es. Ayer, en realidad ayer hubo dos cosas importantes. Aparte de este pronunciamiento, se proclamó la fórmula de presidente y vicepresidente de la República Argentina. Nada menos. Previamente tuvimos una asamblea en la que están, digamos, los senadores y los diputados. Tuvimos una asamblea legislativa en la cual proclamamos el resultado de las elecciones de octubre, donde se le da, ganador a la fórmula Fernández. Esto fue lo primero. Luego se hizo un impasse, no es cuarto intermedio porque ya no había más sesión, y se llamó a sesión para especial, donde habíamos acompañado todos, para para ver un pronunciamiento de parte de la Cámara de Diputados al respecto, lo cual, como bien lo decía usted, es un poco lamentable que no nos hayamos podido poner de acuerdo todos para sacar un dictamen único, ¿no? Esto no se suele ver, en estos casos suele haber unanimidad, porque, a mí no me cabe ninguna duda de que todos los que están ahí tienen una amplia vocación y espíritu democrático, eso no tengo dudas. El tema es que, algunos están en el gobierno, otros no estamos en el gobierno, y eso a veces hace que haya matices a la hora de votar, pero para salvar el honor de todos, le quiero asegurar de que nadie repudió ni la democracia, ni las cuestiones institucionales. Sí, algunos pusieron una objeción que para mí no tiene sentido, pero es mi forma, es mi visión, no es la verdad absoluta. Una visión, una objeción respecto a que esto sería o no un golpe de Estado, y ahí se centró la discusión. Pero todos hablaron, todos hablaron de golpe de Estado, digamos, hasta incluso los que no votaron hablaron de golpe de Estado, ¿no? Ahora bien, evidentemente se ha querido atenuar la cuestión del golpe de Estado con el concepto del fraude electoral, con un mensaje diciendo, sí, está bien, puede ser que haya habido golpe de Estado, pero el que empezó fue Evo, ¿no? Una cosa así, con este fraude electoral. Ahora, ustedes no hablan de fraude, ¿no? ¿Por qué ustedes no hablan del tema del fraude, Franco? A ver, acá hay una cosa que hay que tener. Suponiendo que lo que dice la OEA sea cierto, que hay un inmenso manto de dudas, en ese sentido, pero supongamos que lo de la OEA fuera cierto, los mecanismos institucionales para resolverlo son distintos. Y tengo entendido que el presidente Evo Morales había llamado nuevamente a elecciones. Y yo creo que ni que habría que llamar a elecciones, habría que hacer un balotaje, como está previsto en la cuestión institucional de Bolivia. Pero él había llamado nuevamente a elecciones, no sé si le iba a llamar balotaje o cómo le iba a llamar, para subsanar este margen de dudas que podía tener la OEA. Y le digo margen de dudas porque hoy ya usted debe haber visto en muchos medios, algunos dicen que no existió ninguna diferencia, otros dicen que sí. Entonces ante esa duda, el presidente, y en función de lo que venía, decidió llamar a elección. La postura del gobierno, al menos la postura pública del gobierno argentino a través del canciller Fori, es que como los militares no tomaron el poder, no es técnicamente un golpe de Estado. El canciller Fori indudablemente que tiene una visión de la geopolítica argentina muy diferente. No quiero pensar lo que le podría contestar Raúl Alfonsín si estuviera en este momento, ¿no? Y como bien dijo un diputado
Qué lástima que no está Alfonsín en una banca, porque hubiese sido su discurso más brillante de la historia, ¿no? Conociéndolo a como era él. Probablemente sí. Y cómo defendía la democracia. Ahora, me parece que el gobierno, en marco de algunas alianzas, y esto yo lo presumo, no tengo objetividad, pero en el marco de algunas alianzas internacionales que ha tenido, ha salido con esta visión bastante bizarra de lo que es la cuestión institucional de Bolivia, ¿no? En su alianza con, no sé, con algunos sectores del poder mundial, y bueno, que hay rumores de que podrían haber estado atrás de esto, ¿no? De hecho, inclusive en Argentina, Franco, han habido golpes de Estado en los que ningún militar asumió el poder. Ejemplo, que es el ejemplo más a mano que tenemos, el de Arturo Frondizi, cuando lo obligan prácticamente a renunciar, asume José María Guido, que era un civil, que era el vicepresidente, pero claramente fue un golpe de Estado, y ningún militar asumió la presidencia de la República. Sí. Tal cual, sí. Bueno, nosotros tenemos una serie de elementos de la historia que cuentan eso, ¿no? Y bueno, después de Irigoyen se hizo un pseudo elecciones que terminaron también, como no ganó el oficialismo allá por el 30, bueno, también la dejaron de lado. En fin, una serie, sí, la historia argentina está en este sentido bastante matizada, pero lo importante acá es que el Congreso argentino, y yo creo que el Senado hará el mismo trámite, el Congreso, me refiero a la Cámara de Diputados, y el Senado lo va a hacer también, se expresó claramente, por mayoría, como corresponde en democracia, a favor de condenar esto y de insistir de que se trata de un golpe de Estado, esta alteración del orden institucional que está bien en Bolivia. En su opinión, y con esto terminamos, hay quienes están diciendo, bueno, las convulsiones violentas que se están viviendo en Chile, la tremenda inestabilidad política en Bolivia, sumado a los problemas con Brasil y Bolsonaro, especialmente más que con Brasil, con Bolsonaro, ¿le pueden llegar a complicar un poco el panorama al nuevo presidente? Mire, yo no sé, son tres países limítrofes que están... El nuevo presidente se puso al frente de esta cuestión, o sea que no debe estar pensando eso, porque si hay alguien que operó por la vida de Evo, si hay alguien que operó en los foros, que están los nuevos foros... A ver, Gustavo, hay un problema en Latinoamérica, y yo creo que hay un problema en el mundo. Fíjense lo que pasa en Europa. En Europa nosotros tenemos la visión, digamos, de que la crisis de la globalización, entienda separación de Cataluña, Brexit, todo lo que está, Grecia, hace un tiempo, la crisis que está teniendo en este momento Angela Merkel en Alemania, también existen crisis, pero ellos lo resuelven. Cada tanto aparece un partido de derecha o de extremo derecha y por decirle, encausa el conflicto y después te pierde las elecciones, aparecen otra vez los de etcétera, etcétera. En Latinoamérica se está dando lo mismo, pero en Latinoamérica es más violento. Fíjense, más allá de Venezuela, que cada uno te da su visión, también es un problema. Fíjense, Perú, bueno, en Perú las Fuerzas Armadas intervinieron, pero al revés, digamos, ayudando al presidente constitucional. Piñera, Chile, y cuando uno lee lo del hermano país, Brasil, ve que hay cosas que no están bien y que hay una cosa. Es como que la gente perdió, digamos, la paciencia, y el caso concreto, si me lo pongo, es Chile. Me parece que en Chile la sociedad, que venía bastante oprimida, porque una cosa es lo que nos vendían, no sé si los medios, pero lo que nos vendían de lo que era el famoso modelo chileno, pero los que tuvimos oportunidad de ir, yo he ido varias veces a Chile, uno veía que la gente estaba, cuando uno hablaba con Doña Rosa en Chile, y bueno, hacerse una tomografía, me pasó con la taxista que me llevaba un día y que tenía un problema que no podía pagar al anestesista para hacerle la resonancia a su hijo que tenía un traumatismo cervical, se había caído una escalera, y yo con lo que trabajo no llego y no puedo y el sistema no me cubre, y eso hay mucho, uno hablaba otras cosas. A mí me gusta cuando hablo siempre y pregunto cómo están, ¿no? Y yo decía, no es esto lo que nos venden, no es decir, el famoso modelo. Tenía indicadores, pero yo no sé si nos van a poner en tela de juicio los indicadores chilenos. Bueno,
Así que también es cierto que en Europa hay democracias parlamentarias, es diferente el sistema político, y de pronto en Europa, no sé, en Italia, donde sea, cae el presidente y no pasa nada, se forma gobierno de nuevo. En Argentina, con sistemas muy presidencialistas, hay problemas con el presidente y se pone en riesgo la democracia, ¿no? Son esquemas diferentes. Bueno, eso también es cierto. Hay un autor político, Malamud, no sé si usted lo leyó alguna vez, sí. Que habla de esto, habla de este tema justamente. Pero el problema es, está bien, las democracias parlamentarias existen y resuelven, actúan como buffer del conflicto, pero en definitiva hay un orden ideológico al final, que es la figura del presidente, porque el que cae es el primer ministro generalmente, que es la figura del presidente, que se sostiene claro. a raíz de la legitimidad que le da el voto. Sí. Digamos, entonces, en ese marco, digamos, resuelven, pero bueno, es como que América no está encontrando ese canal, y lejos de hacerlo por la vía de una definición ideológica de la sociedad, expresa sus conflictos con estas cosas, ¿no? Bien. Porque la violencia de un lado genera violencia del otro, y por eso nunca es recomendable bajo ningún punto de vista la violencia. Pero lo que se vio en Bolivia es peor, porque se ha visto, yo le decía, es el más puro macartismo que leíamos en la década de la Guerra Fría, ¿no? Yo voy por vos a tu casa, digamos, para que tu pariente, que es legislador, o que es presidente, o que es ministro, que renuncie. Te quemo la casa, secuestro a tu hija, y mirá que si no... Y la Cancillería nuestra ha hecho un papel lamentable, porque nosotros tenemos una historia de solidaridad con la democracia, y como lo tiene México, no en esa intensidad, pero también, y en Argentina solo una persona entró a nuestro a nuestro ámbito consular, digamos. No, sí, no se le quiso dar asilo a... No. Diputado, una locura, claro. Eso es una locura. Entonces, digamos, todas esas cosas, pero me parece que no vienen tiempos sencillos para la geopolítica americana. Algunos dicen que atrás de esto está todo, digamos, una nueva onda de voy por la discusión ideológica que tuvimos toda la vida. ¿Por qué los golpes de Estado? Y bueno, eran para poner políticas económicas que la gente de otra manera no aceptaría. Bueno, me parece que hay una visión ayornada. Se decía que la participación de los medios en la caída de gobiernos institucionales argentinos, después la participación de la justicia en los medios tradicionales argentinos, y hoy pareciera ser que una nueva visión de la participación de las fuerzas, donde no son las fuerzas las fuerzas armadas, ¿se entiende? Son las fuerzas de seguridad. Claro, bueno... Yo esto lo conozco porque lo he venido viendo hace un tiempo, lo he hablado con muchos ex colegas que usan a las fuerzas de seguridad como la herramienta, o sea, los que van a rendir cuenta en la historia, si quiere tomarse lo que fue el juicio de Alfonsín, los que van a rendir cuenta en la historia en Bolivia no van a ser las Fuerzas Armadas, van a ser las fuerzas de seguridad. Y eso es un nuevo condimento que hasta ahora no se tenía. Siempre las fuerzas de seguridad de los países estuvieron a un lado. Hoy las vemos en primera línea, no sé si dando el golpe de Estado, por decirle, ¿no? No, pero está bien lo que usted dice, es interesante. Yo recuerdo, es interesante el tema. Creo que usted estaba aún como ministro de gobierno cuando, sí, estaba claramente, cuando tuvimos los problemas serios, con la policía de la provincia de Misiones, y comenzaron a estallar conflictos. Poco tiempo después fue en Córdoba, que fue un caso extremo, y a mí en esa época alguien me dijo algo así: ojo, porque la nueva fuerza que anda armada, digamos, imponiendo su ley, son las fuerzas de seguridad, y ya no el ejército, ni la marina, ni la aeronáutica. Sí, y hubo una editorial muy marcada en un diario nacional por eso, pero en el caso, bueno, yo no voy a discutir los casos puntuales, el de Misiones tuvo un condimento de otro tipo que, bueno, sí, con el tiempo seguramente lo conversaremos, es un condimento particular, económico, etcétera, etcétera, pero en el marco, lo que sí era preocupante, y yo lo hablaba con colegas ministros en esas crisis, porque entre todos participamos de la resolución de las crisis, cuando hubo la crisis de Gendarmería, estuvimos convocados, cuando hubo la crisis de prefectura, cuando hubo la crisis de Tucumán, la crisis de Córdoba, la crisis, en fin, todas esas crisis, siempre hicimos una red de contención los ministros para, digamos, ayudar, buscar herramientas para resolverlas, ¿no? Bien. Ahora bien, lo que hablábamos en ese momento, no eran los hechos de los protagonistas locales. Había una onda nacional que había comenzado en Río Negro, después fue en Entre Ríos, donde había un grupo de
amparados en un estudio jurídico, donde venían por esto, lo que usted termina de plantear, donde querían plantear en el país esto de que Argentina es muy fuerte en su institución en ese sentido, gracias a Dios y gracias a todos los presidentes constitucionales y a Raúl Alfonsín, que ha sido la democracia, y no se dan las condiciones para que eso pase. Pero Ministro, sí, indudablemente que anduvo, ¿no? Diputado Franco, gracias y hasta muy prontito, muy amable. Bueno, por su favor, parte. hasta luego. Jorge Franco, diputado nacional, misionero, hablando en principio un poco de todo, ¿no? Pero a propósito de esta fuerte discusión ayer en el Congreso Nacional por la situación de Bolivia. Latimos en radio en cada palabra, en cada canción. Red Ciudadana 96.1 Radio. Para los que aman la radio. WhatsApp 3764 1457 98. WhatsApp 3764 1457 98.